Les invito a abrir sus Biblias ahí donde se encuentran. Vamos a leer la palabra del Señor en en el primer libro de Samuel, capítulo 22 y el verso 1. Vamos a tomar este texto como la referencia en esta mañana de nuestra enseñanza. Repito, primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Dice la palabra del Señor: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Muy bien, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos hable, que nos bendiga, que su palabra corra y se glorifique en nosotros. Señor Jesús, una vez más, presento mi vida como un instrumento en tus manos. Yo te pido, Señor, esta mañana que uses mi vida y que me des las ideas, la interpretación, la unción de tu Espíritu Santo para que ella fluya a través de mi vida, Señor. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar esta mañana bajo el tema saliendo de la cueva. Dígame que está a su lado, saliendo de la cueva. Estos días leí una frase de un pastor norteamericano llamado Dick Roland. Es un pastor que predica en los Estados Unidos, y me gustó una frase que él mencionó y dijo que los pastores y la iglesia saldremos de esta situación, y muchas personas saldremos de esta situación aliviados, intactos, pero el salir de esta situación y no haber aprovechado este tiempo en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios y entendiendo su propósito, habremos perdido un momento histórico de nuestra vida. ¿Qué más necesitará Dios para inquietarnos a su búsqueda? Realmente cuando yo escuché estas palabras me impactaron porque es la verdad. Estamos viviendo en un tiempo atípico, nunca antes visto en la historia de la humanidad, y muchos estamos seguramente tratando de darle interpretación a lo que está pasando. Quiero en este momento aprovechar este espacio para hablarles de una experiencia que tuvo un hombre llamado David. David, ya todos sabemos, fue rey de Israel, fue un hombre que Dios llamó, siendo quizás el menor de sus hermanos, siendo una persona que no tenía quizás el perfil, no tenía las condiciones, pero cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a alguien a que le sirva, Dios lo pasa por muchos procesos, y aún las circunstancias que pueda estar viviendo esta persona le van a ayudar y le van a servir para potencializar ese llamado que Dios tiene para su vida. Y me llama la atención mucho esta historia donde David, después de haber sido ungido por el profeta Samuel y mata a Goliat, y cuando mata a Goliat, su popularidad, su fama se extiende a través de toda la tierra de esa época. Todas las naciones empezaron a decir, las mujeres, todo el mundo, la fama empezó a trascender, y decían que David era un gran guerrero, que Saúl había matado a 1000, pero David a 10,000, y es decir, empezaron a exaltar, a hacerle una gran popularidad a David, al punto que precisamente Saúl se llenó de resentimiento. David quizás no entendía por qué, y Saúl empieza a perseguirlo al punto de que él quizás, David no tenía la experiencia, David no tenía la madurez, no era un hombre quizás de guerra hasta el momento, y él entra en angustia, entra en pánico, entra en una situación emocional tan crítica
que él lo primero que hace es buscar un refugio. Y ese refugio él lo buscó en una cueva. Esa cueva eran muy comunes en ese entonces. Eran una especie de subsuelos que por causa de la lluvia se creaban, era algo natural. Eran como una especie de cavernas. Ahí por lo general siempre se habitaban personas que estaban huyendo por causa de la guerra, otros porque habían perdido todas sus posesiones. Es decir, era muy común que las personas que habían entrado en una crisis tanto económica como emocional buscaban ese tipo de lugares para aislarse de la sociedad, para reflexionar. Fue así como David llega ahí a la cueva de Adulán, que entre otras cosas estaba a 24 kilómetros de Jerusalén y estaba a unos pocos kilómetros, creo que 3 kilómetros del valle de Soco, donde él había peleado con Goliat. Es decir, que todo ese sector él lo conocía muy bien, le traía recuerdos de esas victorias que Dios le había dado, pero aún con todas esas victorias, él entra a esa cueva de Adulán y estando ahí en Adulán, dice la Biblia que él empezó a meditar, pero de un momento a otro llegó la noticia seguramente de que no solamente él estaba siendo víctima de persecución, sino también su familia y todos aquellos que tenían que ver con su entorno familiar, social, sus amigos. Es decir, todos se convirtieron en objeto militar, en objetivo militar, y fue así como empezaron a llegar esas personas. Dice la Biblia que 400 hombres. Y escuchen, las características de estos hombres que llegaron ahí a refugiarse con David en esa cueva, no eran personas que tenían quizás una mentalidad visionarias, no eran unas personas de emprendimiento, no eran líderes, no, espiritualmente estaban totalmente, estaban frustrados, estaban totalmente desanimados. Mire lo que dice la Biblia, precisamente allí, dice que los que llegaron allí estaban afligidos, ¿sí? Afligidos, estaban endeudados y tenían amargura. Imagínense las características de estas personas. 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. Yo estuve mirando un poquito más desde el idioma que simbolizaba esas características o qué más podía arrojar un poco más el texto de estas definiciones de las características de estos hombres. Y encontré algo interesante. La palabra afligido en el hebreo es masok, que significa opresión, angustia, persecución de guerra, una persona oprimida. Imagínense el estado emocional de estas personas. Endeudados en el hebreo es nasha, que significa una persona que está asfixiada por la usura, es decir, que de pronto tenían deudas a usura, es decir, que habían perdido sus casas, habían perdido sus posesiones, seguramente hasta su familia, porque a veces las familias eran prendas de garantía cuando no se podía cumplir con algún compromiso. Y la palabra amargado en el hebreo es mar, que significa una persona que está colérica, está furiosa, ha entrado en angustia, es decir, que aparte de esos problemas tenían una actitud no muy grata, no muy no tan buena para la convivencia. Imagínense ustedes David conviviendo con este perfil de personas. Era bastante complicado. Entonces, esta mañana quiero hablarles precisamente qué pudo haber pasado en esa cueva. ¿Qué pudo haber pasado? Ya que la Biblia menciona que estos 400 hombres que entraron con David en la cueva de Adulán, después se convirtieron en sus hombres de confianza y los guerreros y los valientes de David. Así lo llaman la Biblia. Bueno, primero que todo vamos a analizar algunas situaciones que representa la cueva. La cueva de Adulán significa reposo. La cueva de Adulán significa lugar de refugio. La cueva de Adulán era un lugar de descanso. Y cuando yo analizaba esto, el Espíritu de Dios me mostraba cómo
en Adulam uno llega quizás con las mínimas fuerzas, porque así se encontraba David y todas esas personas habían perdido la esperanza de vida, habían entrado en el límite de su existencia. Y me llama la atención porque Adulam es un lugar entonces de refugio, de escondedero, pero temporal. Temporal porque muchos allí sabían que su actividad normal había cesado, sus condiciones físicas, emocionales y espirituales se habían perdido, pero estando allí, al menos iban a ser protegidos de alguna manera. Y sabe que en este momento, estimados hermanos y amigos, muchos estamos quizás en la cueva de Adulam. La cueva se puede simbolizar ahí, tu casa, estás allí en un lugar de reposo, en un lugar estable, en un lugar donde a pesar de todo lo que el mundo está viviendo, estás protegido, estás seguro, pero es allí, en esa cueva, donde no podemos quedarnos todo el tiempo, ¿sí? Nosotros sabemos que vamos a salir de este confinamiento, yo sé que vamos a salir a nuestra normalidad, vamos a salir a nuestras actividades rutinarias, pero hay que aprovechar el tiempo de estar en esa cueva. ¿Por qué? Porque hay algunos que han quedado endeudados, hay algunos que han quedado bajo angustia por sus compromisos económicos. Hay algunos que están entrando en miedos, en temores, en ansiedad. Seguramente te encuentras como estos hombres también que lo habían perdido todo. Muchos están en este momento así. Están confinados, pero bajo una cantidad de sentimientos destructivos. Y estando allí, usted de pronto no sabe qué hacer. Usted dice, pero ¿qué va a pasar? Inclusive usted ha contemplado la posibilidad de quedarse allí o hasta algunos en el peor de los casos quieren quitarse la vida, no quieren seguir luchando más porque les da miedo enfrentar el nuevo orden mundial, la nueva crisis que se va a presentar en este mundo. Algunos tienen miedo de salir a enfrentar lo que va a empezar a darse después de todo este efecto devastador que ha dejado este virus. Pero hermano y amigo, quiero decirle que David, en medio de la cueva, él también tuvo que pensar, bueno, yo todo el tiempo no puedo estar aquí, yo sé que tengo que salir, yo sé que afuera me esperan, yo sé que afuera hay oportunidades, yo sé que afuera necesito volver a hacer lo que tenía que hacer y mucho más. Por eso prepárate, porque este confinamiento es una oportunidad para que tú empieces a reinventarte en Dios, para que empieces no a perder el tiempo en entretenimientos y pasar el tiempo y estar jugando y estar de pronto entretenido en muchas cosas. No, es el tiempo de estar escribiendo, es el tiempo de orar, es el tiempo de ayunar, es el tiempo de visionar cosas grandes. Porque miren, a mí en estos días que estaba en oración, Dios me habló en mi corazón algo poderoso que quiero compartir con usted en este momento. Miren, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía que las personas que van a salir victoriosas y que se van a sostener en el tiempo después de que se levante este confinamiento, son las personas que van a tener una actitud de fe y de valentía. Alabanzas al nombre del Señor. De fe y de valentía. Porque si usted prende el noticiero, si usted prende cualquier noticia, el mensaje es negativo, no futuro. En todo momento hay estadísticas de muerte, de pérdidas, de una cantidad de pronósticos totalmente difíciles. Y esto está afectando, esto se está volviendo tan tóxico que muchas personas están cayendo en amargura, en depresión, en angustia. Y cuando ya todo esto se levante, los que sean valientes, los que tengan fe en el Señor, los que tengan una capacidad de resiliencia, de decir no más, yo me voy a levantar y más poderoso es el que está conmigo que el que está allá afuera en el mundo. Usted se dará cuenta que antes habrá oportunidades maravillosas para usted, para su familia, para que usted le sirva al Señor y también pueda tener recursos para
su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, quiero que analicemos tres situaciones que David vivió en esa cueva. Número uno, él empezó a adorar a Dios y a interceder en la cueva. Fue allí en Adulán donde escribió el Salmo 57 y el Salmo 142. El Salmo 57 me llama mucho la atención porque es un salmo donde él, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio del confinamiento, escribe lo siguiente. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son como lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo ha acabado delante de mí, y en medio de él ha caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré entre las naciones, porque grande es, aleluya, grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y él dijo: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Ahí escribió ese salmo, que en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la ansiedad y el pánico, él dijo: exaltado seas, oh Dios, entre las naciones. Hermano, no estés triste, no estés deprimido, no estés en angustia. David, en medio de eso, entendió que el primer paso que él tenía que hacer en esa cueva, en ese escondedero, amén, era adorar a Dios, interceder. Cambió, amén, esa amargura, cambió esa tristeza por gozo. Amén, por alegría. Y usted dirá: hermano, pero yo cómo puedo cantar, yo cómo puedo alabar a Dios, cómo yo puedo ser una persona que me sobreponga a lo que estoy sintiendo. Te invito en este momento: alaba al Señor, glorifícalo. No pienses en la deuda, no pienses en lo que has perdido, no pienses en el pronóstico pesimista que el mundo está proyectando. Empieza tú a creer y a decir: mi Dios es más grande que ese problema. Yo estoy con el Señor como poderoso gigante. Y di lo que dijo David: sea exaltado sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra, tú seas exaltado. Y miren lo que dijo él en el Salmo 142. Me encanta también este salmo que escribió ahí en esa cueva. Él dijo en el Salmo 42 y en el verso 5, dijo: clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Amén. Porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hermano, Dios es propicio. ¿Qué es ser propicio? Él es oportuno, Él te va a ayudar, te va a acompañar, no te va a faltar nada, Él te va a dar las ideas, Él te dará las estrategias, Él te va a dar el gozo, la alegría, la visión, la fe, la confianza, el carácter, el temor, amén, la visión fresca. Dios te dará todo, amén, lo que necesitas. Él será propicio en suplir todo lo que a ti te falta. Por eso te digo, en este momento, los que tienen que salir después de este confinamiento no son los cobardes, no son los angustiados, no son los que están pasando un momento de angustia, no. Los que vamos a sobreponernos y ser victoriosos en todo este pronóstico negativo, somos los que hemos confiado en el Señor, y que seamos valientes en creer en este Dios poderoso y maravilloso. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor?
Alaba el nombre de Jesús en este momento. Oh, aleluya, yo estoy sintiendo el Espíritu de Dios en este momento. Número 2, ¿qué hizo David en esa cueva? ¿Qué pasó en ese confinamiento? ¿Qué pasó en ese lugar de reposo, de refugio? Aprendió a tener dependencia de Dios. Y esto sí es muy importante esta mañana que tú lo entiendas. Aprender a depender de Dios. Porque estabas muy eh, confiado a tu capacidad humana. Estabas muy confiado en tu negocio. Estabas muy confiado de las proyecciones que tenías, de las cifras que estabas haciendo, de las ideas que de pronto estabas proyectando, quizás lejos de Dios. Estabas muy confiado. Pero David, cuando llega allí a este confinamiento, él aprende a buscar la voluntad de Dios. Mira, si hay algo importante en este confinamiento, en este momento que está viviendo la humanidad, y tú y yo, es aprender a buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida después de esto. ¿Sí? Después de esto. Ya no puedes estar pensando en irte del país. Ya eso quizás va a cambiar. Ya alejarte de Dios no tiene sentido. Hacer tus proyectos fuera de Dios realmente sería una mala decisión. Ahora tú no puedes buscar ni culpable, ni buscar una forma de escape, ni quizás hacer cosas lejos de Dios. Al contrario, tienes que acercarte más a Él y escucharlo y experimentar, bueno, ¿qué Dios quiere que yo haga a partir de este momento? ¿Qué voy a hacer? Y mira lo que hizo David. Primer libro de Samuel, capítulo 22 y el verso 3. Primer libro de Samuel, capítulo 22 y el verso 3. Dice así, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Escuche esto, repita conmigo, hasta que Dios, escuche esto, hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Esa debe ser tu oración en este confinamiento. David le dijo precisamente al profeta Gad y le dijo, bueno, la verdad voy a dejar aquí mi familia, ¿sí? Voy a estar confinado, voy a estar buscando la presencia de Dios, voy a estar en oración hasta que Dios me muestre su voluntad. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de reinventarme? ¿En qué estoy fallando? ¿Sabe que en este tiempo, estimados hermanos y amigos, uno tiene que sacar lo mejor de toda esta situación, no lo malo? Porque lo malo ya estamos eh, hiper informados de todo lo que está pasando. Tenemos que ya no pensar en el pronóstico del mundo, sino qué Dios tiene para mí, qué Dios me está mostrando para mí, para mi familia, qué Dios quiere que yo haga. Porque tú no te vas a morir, ni el mundo se va a acabar, no. Esto sigue, esto sigue. Estamos ya en principio, Dolores. Estamos acercándonos a un final, pero esto sigue. Y tú no tienes que en este momento bajar la guardia y estar de pronto generando lástima, que tengan lástima de ti, que ahora qué va a pasar con mi vida, con mi estudio, con mi empresa, con la que... No, 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 no. Tienes que ser valiente y decir, bueno, voy a decirle al Señor que me ayude, que cómo voy a empezar a visualizar algo diferente, que en medio del caos y del pánico yo pueda mirar más allá y ver tu gracia, porque tú no dependes de las cosas, aunque no podemos ser ajenos a que esto nos va a afectar a todos, pero recuerda, los valientes, los que tenemos fe, somos los que vamos a sobreponernos y estar por encima. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él aprendió en la cueva a buscar la voluntad de Dios. Yo te pregunto en este momento, ¿ya te has dado cuenta cuál es la voluntad de Dios en este momento para tu vida después de que salgas de aquí?
de este confinamiento? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O le estás creyendo más al miedo y al pánico? ¿Le estás prestando más atención a los pronósticos del mundo que al pronóstico de Dios? Mire, Dios tiene buenas noticias. Él tiene buenos planes para ti, para mí. Él está metido en este proceso también. ¿Por qué no escuchas más bien lo que Dios tiene para ti, para tu vida? Él tiene algo grandioso. Busca eso. David entendió, dijo, no, yo voy a buscar la voluntad de Dios. Yo voy a buscar por qué es que yo estoy aquí. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué el mundo está viviendo esto? Y David se metió ahí en esa cueva también a buscar la voluntad de Dios. Número 3. David descubrió en ese confinamiento, en esa cueva de Adulán, descubrió la obediencia. La obediencia. Eso lo encontramos ahí mismo, en el capítulo 22 y en el verso 5. Dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Escuchen esto. El profeta le recomendó, le dijo, mire, ya usted entendió que había que alabar a Dios con todo su corazón porque Dios no está muerto, Dios está vivo, ¿sí? Ya usted lo entendió. Segundo, le dijo, ya entendiste su voluntad, ya lo entendiste, ya entendiste su voluntad. Ahora no te quedes aquí, vete. Y sabe, me llama mucho la atención porque le invitó el profeta a que se fuera a Judá. Y Judá significa alabanza. Judá significa agradecer. Judá significa celebrar. Judá significa tiempo de gozo. Es decir, que después de que él pasó un momento de amargura, de angustia, en medio de tanta gente deprimida, él alabó al Señor, buscó su voluntad, buscó el propósito y luego se fue de ese lugar y salió a celebrar, salió con alegría, salió a agradecer, salió a hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, este es el tiempo donde tú tienes que salir. Cuando salgas de esa cueva, cuando salgamos de este confinamiento, vamos a celebrar las victorias que Dios va a hacer a través de nosotros. Vamos a ver su gloria, vamos a ver cosas extraordinarias, cosas que quizás nunca te imaginaste. Vas a ir a lugares donde nunca te imaginaste estar. Dios va a usarte, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios va a hacer camino donde no lo hay. Dios va a hacer milagros tan extraordinarios en tu vida. Hoy yo estoy sintiendo la presencia de Dios esta mañana. Recibe el Espíritu Santo y dile al Señor, Señor, yo esta palabra la creo en mi corazón, porque voy a salir de aquí a Judá, voy a celebrar, voy a hacer cosas extraordinarias para ti, para tu gloria. Bendito sea su nombre. A Él sea toda la gloria. A Él sea todo el reconocimiento. En esta mañana, hoy adore al Señor, hermano, adórelo un momento. Yo estoy sintiendo el Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo está sintiendo, pero Dios está tomando en esta mañana el control de nuestra vida. Su Espíritu Santo te está hablando esta mañana de que esa cueva de Adulán, ese confinamiento, amén, traerá cosas grandes, amén, después, amén, vas a salir de ahí, vas a ir a Judá, a celebrar, amén, vas a ver cosas grandes, vas a facturar, amén, vas a ver los milagros de Dios, vas a ver cosas extraordinarias. Bendito sea su nombre. Oh, aleluya. Mire, ya hablé de David, ya hablé tres cosas importantes de David. Número 1, adoró e intercedió. Número 2, buscó el propósito y la voluntad de Dios. Y número 3, salió de ahí a celebrar. Pero, ¿qué habrá pasado con esos 400 hombres? ¿Qué dice la Biblia de estos 400 hombres? ¿Qué pasó con ellos? ¿Será que ellos también tuvieron la misma actitud de David? Pues imagínense, estimados hermanos, que fue algo tan impresionante lo que Dios hizo en David, que ese liderazgo, esa unción, ese poder, esa determinación que David tuvo, influyó sobre esos hombres. La Biblia habla, por ejemplo, de 3.
son los que más, de todos esos valientes, menciona a tres. Menciona a José Basebet, a Eleazar y a Sama. Mire, quiero hablar un poquito de Sama, porque me llamó mucho la atención estudiando este tema. Sama era uno de los que cuando entró allí, entró obviamente también amargado, deprimido, endeudado. Y él tenía que sostener a su familia. Y él, dice la Biblia, que ellos tenían sembrados de lentejas. Ellos, era su provisión, él era cultivador de lentejas. Y los filisteos, que era el ejército enemigo, era el pueblo enemigo de Dios, que los filisteos es tipo del diablo, de Satanás. Cuando Sama organizaba su cultivo, los filisteos esperaban que sembraran. Ellos dejaban que ellos sembraran todo lo que quisieran. Ellos sembraban. Pero cuando ya empezaba a crecer la semilla, los filisteos llegaban en ese momento y saqueaban el cultivo, se llevaban todo el cultivo. Es decir, dejaban que todo el proceso se diera, pero ya cuando estaba ya estaba todo el fruto ya listo, ellos se lo llevaban. Y Sama estaba acostumbrado a ese saboteo. Sama estaba acostumbrado a ese maltrato. Había sido revictimizado constantemente. Pero cuando él entra a esa cueva y sale, ya no salió igual. Dice la Biblia que Sama, cuando ya salió, se enfrentó. Dice que el pueblo salió corriendo y él se enfrentó a los filisteos. Y fue tanta la valentía de este hombre que dice la Biblia, escuchen esto, que Sama, este hombre mató a más de 800 hombres, él solo, imagínense lo valiente que era. Amén, alabanzas al Señor. Y Sama, en un momento, cuando salió tan fuerte en Dios, tan valiente, en un momento David, dice la Biblia, que con vehemencia, David dijo, ¿quién me diera a beber agua de Jerusalén? En otras palabras, David le dijo, los invitó a un acto suicida, ¿sí? Porque allá había una guarnición de los filisteos, estaban en la entrada, estaban todos ahí en ese valle, amén. Y entonces él dijo, oh, ¿quién me diera de beber agua de Jerusalén? Y parece ser que fue Sama el que dijo, y se fue con otros tres, con Eleazar y con José, y se fueron. Y ustedes se imaginan pasar una guarnición militar de esos filisteos, tuvieron que haber sido víctimas, atentados por todo lado, y llegaron hasta allá, hasta esa guarnición, entraron hasta allá, hasta Jerusalén, y cogieron un vaso y cogieron agua, y se devolvieron, y le trajeron esa agua a David. Y cuando David vio esa agua de Jerusalén, él se quedó sorprendido, y cogió el agua y la botó. Dijo, no, ¿cómo yo voy a tomar esta agua que representa la sangre de ustedes? La sangre de ustedes representa esta agua. Todo lo que hicieron, esa valentía de acceder a un capricho mío, quizás David los estaba probando seguramente, pero él vio cómo ellos fueron y regresaron y fueron valientes de demostrarle a David que ya no eran los mismos angustiados y deprimidos, eran aquellos valientes. Mire, dice que Eleazar fue tan valiente que él batalló tanto contra los filisteos que hasta la espada se le quedó pegada en la mano de lo valiente que era. Oh, hermano, dice la Biblia que estos hombres tenían cara de leones. Ellos eran fuertes en la batalla, ellos escalaban montañas. O sea, eran hombres tan decididos, tan fuertes. Pero ¿qué pasó en ellos? ¿Qué inspiró sus vidas? Pues la vida de David. David inspiró a esos hombres. David entendió e inspiró a esos hombres. Hermano, es el tiempo que usted y yo no estemos llorando ni estemos afligidos. Es el tiempo de levantarnos y decirle a nuestra familia, tenemos un Dios poderoso. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe? Estos hombres valientes se inspiraron en David. Pero usted y yo no nos vamos a inspirar en David y en esos 400 hombres. Vamos a inspirarnos en el más grande, en el más guerrero de todos los tiempos, que se llama Jesucristo. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció el sepulcro. Jesucristo venció a Satanás. Amén. Y él dijo, toda potestad me es dada del cielo y la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el más grande. Jesucristo es
es nuestro inspirador. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está contigo, ¿quién te podrá hacer daño? Amén. El Señor dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ningún coronavirus nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alaba al Señor, alábalo. Glorifícalo, oh, recibe el Espíritu Santo, recibe poder en esta mañana, recibe la autoridad del Espíritu Santo, porque te vas a levantar, vas a salir de esa cueva, pero vas a salir como un valiente. Bendito sea su nombre. Y quiero terminar diciéndoles, hermanos, de que es el tiempo de salir del confort, es el tiempo de salir del reposo. Adulán era el reposo, era un tiempo estacionario, era un tiempo de transición, porque lo mejor está por venir. Recuerdo que yo en diciembre, antes de empezar este año, decía que el año 2020 sería el año de la visión perfecta. Y sabe que esta es la visión perfecta. ¿Sabe por qué? Los grandes analistas económicos dicen que cada vez que hay una recesión, todo lo que está vulnerable, todo lo que es frágil, todo lo que es una burbuja, se cae y viene una corrección. Y la corrección es lo que va a traer la realidad de las cosas, lo que realmente funciona y sirve. La Biblia dice, la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El que edificó su vida, su casa, sobre la arena, en medio de esto se va a derrumbar y se va a destruir, pero el que la ha edificado en la roca que es Cristo, vamos a sostenernos y vamos a corregir muchas cosas y vamos a ver cosas extraordinarias en nuestra vida. Yo siento el poder del Espíritu Santo sobre mi vida y estoy esperando salir de aquí para ver qué oportunidades Dios me está mostrando. De hecho, ya me las está mostrando. Yo estoy deseoso de salir de esta cueva de Adulán para ir a agradecer y a ganar, a conquistar, porque Dios está con nosotros. Hermano, tenga esa actitud esta mañana. En el nombre de Jesús, yo le pido al Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, que te ayude, que te abra esa mentalidad, que no estés triste, sino al contrario, esta mañana le va a decir, Señor, voy a salir de la cueva, de esta cueva de Adulán, pero me voy a ir para Judá a agradecer. Inclina tu rostro, ahí donde te encuentras, y dile al Señor que esta palabra quede grabada en tu vida, en tu corazón, porque vas a empezar a ser esa persona visionaria, que nada ni nadie te va a separar del amor del Señor. No vayas a dejar en este tiempo de orar, no vayas a dejar de este tiempo de leer la palabra de Dios, no dejes en este tiempo de llenarte de confusión, no, dile al Señor que te ayude a pasar este proceso de transición para llevarte a una transformación de tu vida. Padre Celestial, esta mañana tu palabra ha sido contundente, poderosa. He sentido tu gloria, Señor, en este momento. He sentido cómo tú has hablado a nuestra vida. Permítenos, Señor, que al salir de esta cueva, Señor, al salir de Adulán, podamos ver a Judá y celebrar cosas extraordinarias en ti. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que necesitaba esta palabra. Yo necesitaba oír esta palabra, Señor, porque estoy entendiendo, Señor, este propósito. Nada es casualidad en nuestras vidas. Tú, Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios me los bendiga. Y voy a permitir a que nuestra hermana Hortensia entonces nos despida en esta preciosa escuela dominical. Gloria a Dios, hermanos. Qué preciosa palabra nos ha regalado el Señor en este día. Y gracias a Dios porque yo sé que vamos
este tiempo de la cueva, aprovecharlo bien. Yo sé que este tiempo de pronto de estar allí, no sé con cuántos amargados, con cuántos endeudados, de pronto nosotros somos los que estamos así, pero después de escuchar esta palabra entendemos de que no es lo que somos, sino lo que Él hace en nosotros. Y creo que Él está haciendo cosas extraordinarias. Vamos a dar a Dios gracias por esta escuela dominical, por su vida, hermano.